Ciencias de la educación. Bienvenidos a este pequeño espacio para el aprendizaje. La temática a abordar en el presente video conlleva la explicación acerca de concepciones, tradiciones, clasificación y perspectivas de las ciencias de la educación. Solicitamos observar y escuchar con atención. Para iniciar debemos preguntarnos, ¿qué son las ciencias de la educación? Sabemos que actualmente las ciencias de la educación representan un conjunto indispensable de disciplinas que permiten un correcto y fecundo funcionamiento del acto educativo. Sin embargo, nos parece indispensable dar a conocer los pensamientos de dos grandes autores, Émile Durkheim y John Dewey. El sociólogo y pedagogo Émile Durkheim afirmaba que la pedagogía es una teoría práctica, pero no se puede confundir con ciencia. Según él, la ciencia de la educación aún no ha sido elaborada y mientras no se elabore serán conocimientos de otras disciplinas sociales, la base en que se sustente la pedagogía. No ya un saber de tipo especulativo escolástico, sino un saber científico, porque esta tecnología debe tener un saber científico de base para poder aplicarse. La ciencia de la educación posee los tres caracteres de ciencia. Se refiere a los hechos observables. Son hechos que pueden estar categorizados, no están aislados. Busca conocer estos hechos de forma desinteresada y sin juzgarlos. Por otro lado, el filósofo, educador y pedagogo John Dewey plantea la posibilidad de una ciencia de la educación, que debe ser un conocimiento pragmático, positivista y científico. Para ello se deben tomar aportes de la sociología, de la psicología y de la economía. Según él, la ciencia de la educación se va a constituir con el aporte de estas disciplinas. La forma en que él concibe las ciencias de la educación se aproxima bastante a lo que Durkheim afirmaba sobre pedagogía como teoría práctica. Continuando con el camino de la explicación, nos permitimos dar a conocer las tradiciones de las ciencias de la educación según Ríos 2011. En primer lugar encontramos la tradición alemana, posteriormente la francesa y finalmente la anglosajona. En la tradición alemana, la pedagogía es considerada ciencia misma de la educación. Según Wolf, 1999, la pedagogía en Alemania se consolida como una disciplina científica a partir de la convergencia de una pedagogía humanista, la ciencia empirista de la educación y la ciencia crítica de la misma. Tanto en la Revolución Francesa, el concepto de las ciencias de la educación surge bajo el contexto de normativizar y regular porciones de la recién consolidada República del siglo XVIII, derivado de la Revolución Francesa. A principios del siglo XX se basó en un modelo de observación y cuantificación del hecho educativo o de la educación. La didáctica y la pedagogía pasaron a ser instrumentos operativos de las disciplinas que operan en las ciencias de la educación. Finalmente, la tradición anglosajona está encaminada hacia una teoría de la educación. Esta nace en teorías curriculares, en el currículo y se focaliza en lo operativo y metódico. Considera la necesidad de un discurso teórico y al mismo tiempo una puesta en práctica. Ahora bien, siguiendo la línea de la temática, abordaremos la clasificación de las ciencias de la educación. Según Mialaret González, se clasifican en tres categorías. Primera, ciencias que estudian las condiciones generales y locales de la educación. Segunda, ciencia que estudian la situación educativa y los hechos educativos. Y como tercera tenemos la ciencia de la reflexión y evolución. Para Comte, un proceso solo puede comprenderse por su historia. Por tal motivo, una de las ramas en las que se clasifican las ciencias de la educación son las ciencias que estudian las condiciones generales y locales de la educación. Tales son historia de la educación y pedagogía, psicología de la educación, demografía escolar, economía de la educación y la educación comparada. Asimismo, otras ciencias que estructuran las llamadas ciencias de la educación son las ciencias que estudian la situación educativa y los hechos educativos. Estas son las disciplinas que estudian las condiciones del acto educativo desde los ángulos fisiológicos, psicológicos y psicosociológicos, las didácticas y las teorías de los programas, las ciencias de los métodos y las técnicas pedagógicas y las ciencias de la evaluación. Por último encontramos las ciencias de la reflexión y evaluación, como la filosofía y las ciencias del futuro. Para concluir,
Daremos a conocer las perspectivas frente a la endoestructura y la exoestructura de las ciencias de la educación. En la endoestructura se distinguen dos grandes grupos, las disciplinas fundamentales y las específicas y concretas. La primera es una perspectiva científico-realista de lo que podría o debería ser la educación. La segunda está centrada en una dimensión más práctica del hacer educativo. Por un lado, las perspectivas de la exoestructura asociadas al pensamiento de Piaget y las ciencias humanas se clasifican en dimensión nomotética, relacionado con el establecimiento de las leyes; dimensión histórica, refiriéndose al condicionamiento del pasado; dimensión normativa, todo en función al deber ser de la educación; dimensión filosófica, refiriéndose a los condicionamientos y características de este deber ser educativo. Agradecemos su atención y damos a conocer las referencias bibliográficas en las cuales se ha basado el presente video.